Bien, como ya les dije, hoy vamos a ver la soldadura en espesores finos, más precisamente sobre chapas, ¿sí? Con electrodo de 2 milímetros. Cada una de las láminas tiene marcado con número el calibre, ya previamente. Tenemos desde 18, 20 y 22, que son las más comunes. Elegí el electrodo de 2 milímetros ya que fue el que conseguí, y además tenemos un rango según nuestra cuenta, nuestro cálculo, que es de 2 milímetros a 30 amperes por milímetro. Tendríamos 60 de promedio, o sea que tranquilamente podemos utilizarlo desde los 40 amperes, y es ideal para este tipo de calibres de chapas. Vamos a hacer tipo de uniones bajo cabeza, a tope y con mismo calibre de ambos lados. Luego veremos el tema de las posiciones y la regulación del amperaje. Ya de antemano calculé el amperaje para cada chapa, para cada calibre. En este caso la chapa de calibre 18 nos da un total de 37,5, ¿sí? Ese es el punto de partida, más menos. Para la calibre 22 nos da un total de 20 amperes. Lo mismo, punto de partida, de ahí en más, de ahí en menos, dependiendo del tipo de soldadura, la posición o la circunstancia. Y para calibre 20, 27 amperes. Todas rondan ahí entre los 20 y los 40 amperes. Es muy poca la diferencia. 27 amperes para la calibre 20. De ahí en más o de ahí en menos. Acá voy a mantener la polaridad directa. ¿Por qué? Porque vamos a intentar llegar al fallo, a ver en qué momento deberíamos cambiar o de posición. Lógicamente ya desde el vamos es indicado que bajemos la posición del ángulo de avance para someter a menor calor a las dos piezas, porque no son piezas que deberían soldarse de esta manera, pero en determinadas circunstancias podemos o necesitamos, ¿sí? Entonces yo mantengo la polaridad directa con la pinza de masa al positivo, bajo el ángulo para no sobrecalentar las piezas, porque creo que la máquina no puede regular a menos de 30 amperes, entonces vamos a regularla a 30.
Esta es la primera soldadura en chapa 18, ambas piezas de chapa 18 de 1,25 milímetros, que habíamos calculado el amperaje a 37,5 amperes. Entonces, lo que hicimos fue regular la máquina a 30 amperes en realidad, porque estamos soldando con electrodo de 2 milímetros, y además tenemos la polaridad directa. El positivo va directamente a la pieza. Y estos fueron los resultados. Como ven, hay algunos agujeros. Es importante esto, en este caso, está bueno para mostrarlo. Cuando hay separación en las piezas, el calor va a perforar seguramente las piezas, ¿sí? La separación o que no esté completamente pareja la pieza va a provocar eso. ¿Por qué? Porque el calor se centra en uno de los lados. Si se puede ver bien ahí, está de uno de los lados la parte fundida. Empieza por uno y va hacia el otro. A no tener de esa distancia más pieza, va hacia la otra. O sea que esto es porque no logra repartir bien el calor, entonces una de las piezas no aguanta el amperaje. Por eso se funde de esa manera. ¿Tenemos una buena soldadura? Sí, tenemos una buena soldadura. ¿Es necesario un cordón? No, no es necesario. Tampoco es posible hacer más que esto, porque la pieza se empieza a sobrecalentar, porque la pieza se empieza a deformar, ¿sí? Muchísimo. Entonces no es necesario la unión de estas piezas de esta manera, por lo menos con este proceso. Con otros procesos quizás sí podemos hacerlo, pero con este proceso no, porque genera muchísimo calor. En este caso vamos con las calibre 20, creo que esta fue la primera. Como ven, tenemos un cordón bastante irregular, donde a finales se fundía, en esta parte se fundió por el hecho de que ya había deformado el material, lo separó y fue todo el calor sobre una misma pieza y en el borde. En este caso hubo alguna incrustación, por eso quedó el poro, pero como ven se puede lograr y lo funde de más y la deformación es excesiva. En el segundo intento hicimos los puntos separados por cierta distancia, funcionó bastante bien. ¿Por qué? Porque la pieza queda unida, pasa de lo suficiente el material y además no tenemos deformación, prácticamente no hubo deformación. Y el último de los casos fueron unos puntos un poco más largos, un poco más pronunciados, bajando prácticamente del todo el electrodo y quedó bastante bien. ¿Sí? Pasó lo suficiente, pero de igual manera hay un poco de deformación. Y en el último lugar tenemos la calibre 22, que en este caso regulamos el amperaje a 20 amperes y de igual manera este es el resultado. El electrodo apenas hacer arco deforma el material y lo funde de manera instantánea. Con puntos extremadamente cortos podemos lograr eso, pero la deformación es excesiva. Bueno, y para finalizar este video vamos a entrar en las conclusiones. Vimos todo lo que es la soldadura de metales finos, chapas en este caso, y precisamente en calibres 18, que fue el primero, 18, 20, que fue el más variado, donde más pruebas hicimos, y 22, que fue el peor, digamos. En el que peor nos fue, con electrodo de 2 milímetros y algunas con 1,5. El amperaje de regulación fue basado en los milimetrajes de las chapas. En este caso para calibre 20 habíamos calculado 27 amperes. Para calibre 18, 37.
y para calibre 22, 20 amperes. En el caso nuestro regulamos tanto para calibre 18 como para 20 a 30 amperes. En el único momento que se cambió el amperaje fue en calibre 22, que se bajó a 20 amperes, a lo que requiere la chapa. Pero tanto calibre 18 como calibre 20 fueron a 30 amperes y no a 37 como nos indica. Bien, ¿qué pasó en la chapa 18? La pudimos soldar bien. Es importante destacar que este tipo de láminas, al ser tan finas, elevan su temperatura muy rápidamente. Y si tenemos un mínimo de separación, hace de cuenta que estamos soldando sobre un solo borde. Entonces se nos funde muy rápidamente. Por eso, cuando hacemos uniones de este tipo entre metales iguales, del mismo espesor, es importante que estén muy juntos, que no haya separación, ¿sí? Tampoco que haya un desnivel, que uno esté un poco más elevado que el otro, porque también nos da una separación de igual manera. Bien, en chapa 18 no tuvimos ningún problema, fue bastante bueno. El resultado se hizo cordón sin problemas. Ya después, cuando el metal ya estaba con temperatura, ya ahí sí se dificultó, además de que el tema es que estaba separado. Pero con el electrodo de 2 milímetros, 30 amperes y la chapa 18 no hay ningún problema, se puede hacer. ¿Sufre deformación? Sí, es poca, pero sufre deformación. Ahora, el tema está en la chapa calibre 20, que ya tenemos ahí un intermedio, un límite intermedio. ¿Qué probamos? Probamos cordones. Al ser más fino y someter la chapa a calor continuo, en el mismo momento en que vamos soldando se va deformando. Por ende, podemos empezar bien el cordón y al finalizar mal, por esto que les digo, se empieza a separar el material y calienta un lado más que el otro, entonces ese lado se va a fundir. Ese es el problema que tenemos. No se pueden hacer cordones. Sí se podrían hacer con un amperaje más bajo y un menor diámetro de electrodo, pero tampoco tiene sentido hacer cordones uniendo estos dos tipos de materiales, porque está bien, podemos hacer cordones, pero la deformación va a seguir estando. El material se va a deformar y mucho. En este caso son retazos, pero de igual manera, si estamos haciendo algo que queda a la vista, va a quedar mal. E insisto, estamos viendo uniones de materiales del mismo tipo. Ya cuando cambiemos unir un material de este espesor fino con uno grueso, va a cambiar la situación. Probamos puntos, que ahí mejoró mucho la situación, no hubo deformación y la soldadura quedó bien, o sea, el punto. Y también probamos con puntos más largos, ¿sí? Ustedes van a ver unas imágenes ampliadas, porque les voy a sacar unas imágenes e indicando los fallos en cada lugar. Los puntos más amplios, lo que logramos es una soldadura más pareja, si bien está separada, pero son puntos pegados más amplios. Pero de igual manera sufre deformación porque lógicamente es mucho más calor que el aplicado en esto. Recuerden que es con 30 amperes. Pero quedó muy bien. La verdad es un buen método el de aplicar puntos para soldaduras de este estilo. Aunque se da rara vez este tipo de soldaduras. Y por último, el calibre 22. Calibre 22. En este caso sí bajamos el amperaje a 20 amperes, que la máquina lo permitía. Pero de igual manera, como se ve en las imágenes, en las fotos lo van a ver más ampliado, es desastroso. Si bien se intenta bajar el ángulo del electrodo con el amperaje bajo y demás, pero la chapa sufre deformación. Podemos hacer un punto bien y el siguiente mal,
porque sufre deformación instantánea, es tan fina que apenas hacemos el punto ya se deformó y al siguiente punto nos separó el material. Tendríamos que tenerlo muy bien posicionado, pero como ven, no sirve soldar de esta manera este tipo de materiales, a menos en casos muy específicos o con otros procesos de soldadura, no con electrodo. Entonces, ¿se puede soldar? Sí, se puede soldar, pero hay que buscarle la utilidad, hay que buscarle la vuelta y si no, cambiar de proceso. Bien, en esta otra prueba también es lo mismo. Como les decía, es un punto bien, al siguiente mal, o fundido, o con poros. Es así, uno bien, uno mal, uno bien, uno mal, porque la deformación va continuamente, ¿sí? Y el aporte del material es excesivo para lo que es el material base. En fin, para concluir, este tipo de soldadura se da rara vez. Generalmente sí se da mucho en espesores más gruesos, la unión de grandes láminas de metal, pero láminas finas de metal generalmente no se unen, por lo menos en estos calibres 20 en adelante, ¿no? A mayor calibre es menor espesor de lámina de chapa. Pero a veces son necesarios, ¿sí? No siempre se dan y muchas veces hay mejores opciones. Y para el próximo video vamos a ver la unión de materiales finos, tanto chapas como mallas, alambres o metales desplegados, a materiales más gruesos, por ejemplo estructurales o ángulos, planchuelas, ¿sí? La unión entre esos dos tipos de materiales con electrodo, siempre con electrodo. Más adelante empezaremos a ver lo que es semiautomática. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Que sigan bien.